Hasta el momento vimos en la tabla 2.1 que están unas leyes de conjuntos más importantes, las cuales involucran uniones, intersecciones y complementos. Sin embargo, para el caso de la diferencia y la diferencia simétrica, no vienen en esa tabla algunas leyes específicas. Sin embargo, podríamos utilizar las propias definiciones y llegar a algunas conclusiones importantes. Tenemos aquí que, por ejemplo, si X pertenece a la diferencia simétrica, eso se da si y solo si X pertenece a A y X no pertenece a B. Pero que X no pertenezca a B significa que X va a pertenecer al complemento de B. Entonces, ahora tenemos un X que está en A y que está en el complemento de B. Por definición, podemos decir que X estaría en la intersección de A con el complemento. De tal forma, vean que hemos partido de la diferencia y hemos llegado a una intersección, creando como una propiedad nueva para la diferencia de conjuntos, diciendo que la diferencia de A con B es equivalente a la intersección de A con el complemento de B, donde A y B son conjuntos cualesquiera. Ahora, para el caso de la diferencia simétrica, recuerden que la diferencia simétrica se podía definir como la unión de los conjuntos menos la intersección de esos conjuntos. Entonces, aplicando este concepto de diferencia, entonces esto sería la unión y en vez de hacer la diferencia usamos esta propiedad anterior. Entonces sería la unión de los conjuntos intersecada con el complemento de la intersección de los conjuntos. Y aquí aplicamos la ley de De Morgan y transformamos esta intersección del complemento de la intersección en la unión de los complementos. Esta propiedad nos va a servir para resolver otros ejercicios. Entonces hemos llegado a dos resultados nuevos a partir de una diferencia simétrica, convirtiéndola en uniones, intersecciones y complementos. Empleando esas dos identidades previas para la diferencia y la diferencia simétrica, es posible reescribir ambas en términos de uniones, intersecciones y complementos. Y pueden ser usadas en simplificar expresiones. Veamos este ejemplo. Vamos a mostrar que esta operación, que es la diferencia intersecada con esta otra diferencia, nos va a dar A menos B unión C. Entonces vamos a partir del extremo o de la parte de la igualdad que es un poquito más grande. Entonces sería A diferencia con B intersección A diferencia con C. Entonces vamos a aplicar la propiedad que vimos de la diferencia. Recuerden que la convertíamos en una intersección y para el segundo conjunto era un complemento. Entonces, en este caso sería A intersección complemento de B. Y la intersección y luego A diferencia con C sería A intersección, entonces sería complemento de C. Ahora observen que aquí todos los que nos quedan son intersecciones. Entonces podemos aplicar asociatividad y conmutatividad. Vamos a asociar el A con el A y el complemento de B con el complemento de C. Entonces nos quedaría la intersección de A con A. Por la idempotencia, eso se convierte en una A nada más. Y luego, entonces tenemos A intersección complemento de B unión C. Pero vean que si aplicamos ahora esta propiedad de derecha a izquierda, entonces eso lo vamos a convertir en la diferencia de A menos B unión C, que es justamente a lo que teníamos que llegar. Entonces vean qué interesante cómo hemos aplicado esa propiedad de la diferencia en un ejercicio, transformándola en uniones, intersecciones y complementos. Ahora aquí en este ejercicio 2.7, vean que involucra la diferencia simétrica de la intersección de A con C y la intersección de B con C, y tenemos que probar que eso es igual a la diferencia simétrica de A con B intersección C. Entonces, vamos a ver cómo se procede. Partimos de este lado de la diferencia simétrica.
pero vamos a aplicar esta propiedad a la que habíamos llegado. Entonces vean que la diferencia simétrica la podemos transformar en la unión de los conjuntos, intersección, complemento de intersección, unión de los complementos. Entonces, eso sería la unión de los conjuntos, intersección, la unión de los complementos. Ahí está, estamos aplicando, transformando la diferencia simétrica usando esta propiedad. De esta forma obtenemos esto, lo transformamos de esta manera. Repito, sería la unión de estos dos conjuntos, observenlo acá, intersección, la unión de los complementos de los conjuntos. Entonces, la unión de los complementos de cada uno de estos conjuntos. Simplemente aplicamos en este caso la definición de diferencia simétrica con esa propiedad nueva. Ahora, estando acá, lo que vamos a hacer es una distributividad, conmutatividad y doble de Morgan. Entonces vamos a aplicar de Morgan a esta primera parte. Entonces, bueno, aquí vamos en orden. Entonces, en estos dos observen que se repite la C. Entonces lo que hacemos es aplicamos una distributividad inversa, extraemos la C y nos quedaría A unión B. Esa es la parte donde se aplica de Morgan. Luego acá, en este otro extremo, podemos aplicar, ahí aplicamos distributividad inversa. Y luego acá estaríamos aplicando de Morgan. Entonces cambiamos la intersección por una unión y pasa el complemento a cada uno de los conjuntos que tenemos acá. Lo mismo hacemos con el segundo paréntesis. Cambiamos la intersección por una unión y el complemento grande se distribuye en un complemento para cada uno de ellos. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es, observen que aquí tenemos puras uniones. Entonces vamos a asociar o vamos a agrupar los complementos de C. Entonces tendríamos el complemento de A unido con el complemento de B, unión, complemento de C unido con el complemento de C. Aplicamos asociatividad y conmutatividad. ¿Qué ganamos con eso? Que por la idempotencia, entonces tenemos aquí que la unión del complemento de C con el complemento de C se reduce a solamente un complemento de C. Ahora, esta parte la hemos mantenido igual. Ahora lo que vamos a hacer es asociar este C con estos de acá. Entonces vamos a agrupar o asociar este C con este extremo de acá. ¿Lo ven? El paréntesis cuadrado ahora se extiende y abarca hasta el C. ¿Para qué? Bueno, porque entonces ahora vamos a aplicar una distributividad de C con este paréntesis, lo ven que tenemos acá, y de C con este otro C, con el complemento de C, perdón. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, que cuando hacemos C intersección complemento de C, nos va a dar el vacío. Eso es por los inversos. Y aquí hacemos una conmutatividad, pasamos el C para la derecha y esta unión la pasamos para la izquierda. Luego tenemos aquí una unión con un vacío, o sea, todo esto unido con el vacío por la propiedad de los neutros, entonces ese vacío desaparece y simplemente nos quedaría esta parte de acá. Ahora, llegado a este punto, lo que podemos hacer es una asociatividad. Vamos ahora a asociar, en vez de asociar los últimos de acá, como todos son intersecciones, voy a asociar el primer paréntesis, los dos primeros paréntesis y dejo el C solito. ¿Qué ganamos con eso? Vámonos de nuevo a la definición. Si tenemos unión, intersección, los complementos, unión de los complementos, eso es la diferencia simétrica. Es decir, todo lo que está quedando en este paréntesis no es otra cosa más que la diferencia simétrica de A con B, intersección C. Y eso es justamente a lo que teníamos que llegar. Bien, ahí queda un ejemplo más de cómo se aplica estas propiedades de las leyes de conjuntos y las nuevas que hemos
llegado a concluir sobre la diferencia y la diferencia simétrica.